escucha y Dios responde muchas veces nuestra oración en estos términos. Así que vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tenernos aquí en tu presencia. Gracias por habernos ministrado con la alabanza, con la adoración, con lo que hemos escuchado también del mensaje evangelístico. Te pido, Dios, que nos hables también ahora, al abrir tu palabra, que nos hagas comer ese pan del cielo que tiene la capacidad de saciar nuestra hambre, Señor. Y queremos orar también por nuestros pastores, Marcos, Conchi, guárdalos, que vengan de regreso de su viaje con bien, que podamos volver a tenerlos entre nosotros. Y también oramos por Mari Carmen, que está con este diagnóstico tan desfavorable, para que pongas tu mano sobre su cerebro y que pueda remitir ese tumor que han encontrado, que pueda ser eliminado, Señor, y que no traiga ninguna consecuencia trágica. Oramos por su familia para que les des consuelo, que les des tu paz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos adelante, seguimos con nuestro estudio, nuestro análisis del libro de Job, que es lo que vamos a hacer durante este primer tramo del año. Y hoy me gustaría, después de haber reflexionado sobre el rol de Dios, el rol de Satanás, sobre algunos aspectos de la vida que resulta interesante integrar en nosotros, quiero que analicemos hoy una etapa que vivió Job. Yo la llamo la etapa del duelo de Job. Quiero que la analicemos para también sacar algunas enseñanzas, algunas lecciones para nuestra vida que nos pueden resultar útil en algún momento. Y antes de hacerlo, quiero que volvamos a ver un pasaje que en mi última intervención compartí con vosotros, que habla de Job, aunque no está en el libro de Job, está en Santiago, capítulo 5, versículo 11, y es un pasaje que me parece interesante porque resume los tres aspectos más conocidos de Job, las tres cuestiones que toda persona, incluso gente no creyente, conoce de Job. Vamos a leerlo, dice así: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que tres cosas que nos dice este pasaje de sobra conocidas para todos nosotros. Lo primero es que Job fue un hombre que experimentó grandes dosis de sufrimiento inexplicable. Ya hemos visto algunas de las pérdidas que experimentó Job y lo estamos repasando en los grupos de hogar entre semana. Job perdió todas sus posesiones, todas sus riquezas de la noche a la mañana. Perdió todos sus hijos, 10 hijos. Perdió todo apoyo humano, el de sus mejores amigos y aún el de su mujer. Perdió su reputación, y era un hombre de gran reputación y credibilidad. Perdió la salud y perdió lo que más temía perder, su cercanía con Dios. Pero Santiago nos dice que este hombre sufrió todo esto, pero no fue destruido por su sufrimiento, todo lo contrario. El sufrimiento de Job fue una especie de buril que moldeó su vida, que le perfeccionó. El sufrimiento se convirtió en su maestro y le hizo bienaventurado, le hizo pleno, le hizo una persona más feliz que antes de pasar por ese valle de sombra de muerte. Algo increíble. Y es verdad, la Biblia nos lo revela en los últimos capítulos de Job. El Señor estuvo con él y le mostró cuán misericordioso y compasivo es. Y le dio una plenitud increíble, recuperó su cercanía con Dios, Job. Tuvo una relación más íntima, más personal que nunca antes, jamás. Vemos que Job también recuperó la salud. Esa enfermedad tan terrible que él pensaba que le iba a llevar a la muerte fue curada y vivió hasta 140 años. Vemos que Job también experimentó una bendición increíble. Los familiares y amigos que le habían dado la espalda, que le habían rechazado, se vuelven tremendamente compasivos con él y vienen y le dan dinero, posesiones materiales que le hacen duplicar todo lo que tenía antes. Y encima también Dios le da 10 hijos nuevos, 7 varones y 3 mujeres. Y las mujeres, las más bellas de toda la tierra. Eso fue algo que todos conocemos. Y ahí vemos a Job saliendo de su sufrimiento, mientras Satanás se lamenta por su derrota, se lamenta por haber juzgado mal la vida de Job. Y esto nos recuerda mucho a Jesús, ¿verdad? Jesús pasando por un valle de sufrimiento inexplicable, pero siendo exaltado
siendo hecho más pleno, siendo hecho el Señor de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Así que es impresionante la vida de Job, pero déjame decirte algo. Hay muchas lecciones que podemos sacar de Job, pero hay una que no deberíamos sacar para nuestras vidas como algo absoluto. No deberíamos creer que cada prueba, cada sufrimiento que vamos a experimentar terminará con todos los problemas resueltos, ¿vale? No siempre tu dolor, tu sufrimiento se va a reparar totalmente aquí y ahora, como le pasó a Job. Lo que sí te puedo asegurar y lo que sí nos asegura la Biblia es que da igual el valle de sombra de muerte, da igual la noche oscura del alma que tú estés experimentando, puedes contar con que Dios va a estar acompañándote, puedes contar con que Dios tendrá la última palabra en tu situación y eso será bueno, agradable y perfecto. Pero no quiere decir que vayas a recuperar todo lo que pierdes en esta vida. Aquí y ahora no siempre sucede esto. Pero Job, entre su sufrimiento y su exaltación, demuestra otra cualidad que también nos habla Santiago en este pasaje que hemos leído, y es que Job tuvo mucha paciencia durante el proceso. Entre una y otra etapa, Job fue un ejemplo de paciencia, y dijimos que la paciencia tiene que ver con la capacidad de soportar las dificultades y la adversidad sin rebelarse, sin abandonar el lugar en el que estás, sin abandonar el lugar donde debes estar presente. Así que es soportar adversidades, pero sin hacerle la guerra a Dios, sin hacerle la guerra a nadie. No me gusta la traducción o cómo define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua el término paciencia. No me resulta bíblico esa definición. Dice que sí, que es una capacidad de soportar adversidades y dificultades, pero sin quejarse, dicen ellos. Y no es lo que yo veo en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo veo que Job tuvo mucha paciencia, pero cuando consideró sus pérdidas, después de varios meses sufriendo, yo sí veo que Job pasó por una etapa en la que necesitó expresar abiertamente su perplejidad, su malestar, su tristeza, su queja. Y sin embargo la Biblia le llama que fue un ejemplo de paciencia, de resistencia. Así que no es resistir sin quejarse, es resistir sin abandonar, es resistir sin tirar la toalla. Vamos a ver precisamente esta cuestión, la cuestión del lamento, de la queja de Job, para aprender algo acerca de ello. Y me gustaría que me acompañarais a Job 10, he escogido este pasaje de Job 10, pero podría haber escogido muchos otros pasajes en los que Job está expresando abiertamente lo que siente, lo que piensa a Dios, y no es precisamente algo muy agradable, ni glorioso, ni victorioso, no son declaraciones de júbilo y de alegría y de alabanza, son cuestiones de mucho dolor, de mucho lamento. Y vamos a ver, por ejemplo, el primer versículo, Job 10:1. Dice Job, Job, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso, daré rienda suelta. ¿A qué? A mi queja. Y hablaré desde la amargura de mi alma. Voy a expresarme. Lo primero que quiero decir es que me encanta que Job, aunque vaya a hablar desde la amargura de su alma, aunque vaya a dar rienda suelta a su queja, ¿nota esto? Siempre lo hace hacia Dios. Siempre. Mira, el libro de Job es una serie de discursos a los amigos de Job, discursos del propio Job, y termina con los discursos de Dios a Job, ¿vale? Bueno, pues los discursos de Job siempre son discursos que se enfocan en Dios. Realmente no son discursos, son oraciones. Aunque es verdad que vienen a continuación de los discursos de los amigos de Job, de esos discursos de ataque y de reproche de los amigos de Job, Job, con esa información que recibe de sus amigos, no entra en un debate y una discusión con sus amigos, que va, coge todo eso, coge todas esas emociones y los pensamientos que le están provocando esas palabras de sus amigos y se convierten en oraciones, en ruegos, en súplicas. Y a mí me parece que eso es un acierto. Si te vas a quejar, quéjate con quien debes.
Y ese es Dios. Si te vas a lamentar, mira, lo mejor es que lo hagas en oración, delante de Dios. Y te vas a librar de muchos problemas, de muchas situaciones que no te van a gustar. Y entonces, eso es lo que hace Job. Siempre, todo lo que recibe, lo termina transformando en una oración. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. ¿Tienes algo de afán? ¿Tienes algo de dolor? ¿Tienes algo de frustración? Que sea conocido delante de Dios, en toda oración, ruego, súplica. Ese es el enfoque, el tratamiento que tenemos que dar a la amargura, al rencor, a la decepción. Y eso es lo que hace Job. Job reconoce que su alma se ha intoxicado. Se ha intoxicado de amargura, está llena de frustración, de resentimiento, de tristeza, porque está sufriendo una gran desilusión, una gran decepción. No comprende lo que le está pasando. ¿Hace bien? ¿Hace bien? Claro que sí, hace bien. Y nosotros haríamos bien si estamos por una etapa similar a la de Job y decidimos hablar a corazón abierto con Dios de lo que estamos pensando y sintiendo. Yo sé que a muchas personas esto le parece irreverente, les resulta incómodo. Yo he hablado con muchos cristianos que no creen mucho en la etapa del duelo, no creen mucho en pasar por esas etapas de ira, de enfado, de decepción. No creen en que un cristiano deba expresar estas cosas. Y yo les he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que un cristiano no debería expresar su enfado, su decepción, su tristeza, su estado de depresión en muchos momentos? ¿Por qué no? Y ellos dicen, sugiere falta de confianza en Dios. Denota una falta de fe. Qué curioso, eso es lo mismo que pensaban los amigos de Job cuando escucharon. Los amigos de Job, ¿cómo reaccionaron ante las palabras de Job? Espantados. ¿Cómo dices eso? Pero ya dijimos que cuando Dios habla, cuando Dios toma la palabra, reafirma a Job y reprueba a los amigos de Job. No parece pensar Dios igual que muchos de nosotros. Ante los ojos de un Dios compasivo y misericordioso como Dios, las palabras de Job, ¿saben lo que significan? Significan fe. Porque si tú crees en un Dios que no ves, lo demuestras acercándote a Él. Si tú te acercas a hablar con Dios, ¿sabes cómo se llama eso para Él? Fe. ¿Sabes cómo interpreta Dios? Aunque sea que te acerques para quejarte y para volcar todo tu embrollo emocional, ¿sabes lo que significa para Dios? Anhelo de comunión. Anhelo de cercanía. Deseo de estar cerca de Dios. Dios lo interpreta como amor. Y nosotros lo interpretamos como desacato, desconfianza, falta de fe. Es absolutamente necesario expresar lo que sentimos, aunque sea en medio del dolor. De hecho, la Biblia nos muestra que es una de las formas en las que debemos caminar cuando pasemos por etapas de sufrimiento inexplicable. Dios dice, lamenta, expresa, vamos, tienes que reaccionar ante las pérdidas. Yo te he creado con esa estructura. Tus emociones necesitan expresar tu sufrimiento y tu frustración. Hazlo llorando, hazlo gritando, hazlo lamentando, hazlo quejándote, hazlo como tú lo quieras hacer, aislándote, pero hazlo, por favor, no reprimas esas emociones. No las reprimas porque te quedarás enganchado en una etapa de tu vida y te va a pasar factura en el futuro. Hazlo, dice Dios. No es menos creyente el que expresa su malestar y su tristeza. No es debilidad, hermanos. No es debilidad espiritual, es un paso necesario para nuestro crecimiento, para progresar a las siguientes etapas que serán más gloriosas. Es necesario verbalizar nuestro dolor, porque nos va a sanar, va a desgastar lo que hay dentro, lo malo que hay dentro, pero también cuando tú verbalizas tu dolor, cuando tú expresas de manera audible lo que piensas y lo que sientes, ¿sabes qué sucede? Que te das cuenta de algunas cosas erróneas que estás pensando, de algunas ideas distorsionadas que has ido albergando en medio de ese tránsito doloroso en el que te encuentras. ¿Te ha sucedido a veces que estás metido en un diálogo interno, estás ahí pensando muchas cosas y de pronto estás ante alguien y te atreves y te sale por la boca lo que estás pensando y dices, uy, ¿he sido yo? ¿Era yo el que he dicho esto? ¿Te ha sucedido alguna vez que al hablar lo que pensabas
Se te escapó porque había tanta intensidad ahí dentro que al escucharte decir algo dices, ¿cómo he podido decir esto? Pues porque estaba ahí dentro. Y cuando eres consciente de lo que hay ahí dentro, al escucharlo, tú eres capaz de discernir si es una idea apropiada o si es una creencia distorsionada. Y si es distorsionada, ya sabes el trato que le tienes que dar. Tienes que rechazarlo. Pero si te lo callas, si no te escuchas hablar de lo que está pasando por tu cabeza, es muy fácil que seas víctima de unas ideas erróneas y te van a condicionar en la vida. Así que qué bueno que Job habló y verbalizó su situación. Qué bueno porque se dio cuenta de que había unas ideas que eran un poco inquietantes en su interior. Vamos a ver algunas de las ideas que manejaba Job en esa etapa de confusión, de ira, de tristeza, en ese proceso de duelo. Vamos a ver qué pensaba Job en ese estado. Y vais a ver. Versículo 2 y 3 de este capítulo 2. Dice, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas? ¿Que deseches la obra de tus manos? ¿Y que favorezcas los designios de los impíos? Venga, voy a dar libre rienda suelta a mi queja. Voy a expresarme como yo siento. Venga, voy a hablar de mi amargura. Vale, cuéntanos, ¿qué te está pasando por la cabeza, Job? La primera idea, Dios es mi enemigo. Dios es mi enemigo. Se ha vuelto contra mí. Eso es lo que está diciendo Job. Dios me está maltratando. Dios me ha rechazado. Dios está de parte de los malos, de los malignos, y les está permitiendo que me hagan daño, que me hagan sufrir. Así que toda esa rabia, todo ese resentimiento que lleva Job en su interior, ¿sabes lo que le lleva a pensar? En buscar culpables y responsables de su situación negativa. Y ha encontrado un responsable y un culpable. Se llama Dios. Dios es el que se ha puesto como enemigo mío para machacarme. Muy natural, ¿eh? Muy natural. No sé cuántos habéis pasado por esa etapa del duelo después de una gran pérdida, pero una de las fases es la de buscar culpables. Y yo la he pasado. Ha habido una etapa en mi vida antes de conocer al Señor que sufrí tanto que me enganché en responsabilizar a mis padres del mal que yo sufría. Ellos eran los enemigos públicos número 1 de mi vida, en ese estado en el que yo me encontraba. Lo tenía clarísimo. Luego fui evolucionando y los enemigos, ¿sabéis quién eran? Mis jefes. Ellos eran los culpables, los responsables de mi sufrimiento. Luego pasé por otra etapa donde yo era el culpable. Yo me culpabilizaba de todo lo que estaba sufriendo. Es que no hice esto, es que hice aquello. Y esa es una etapa similar a la que estaba pasando Job. Luego me convertí. ¿Y qué crees? ¿Que dejé de culpabilizar? ¿Qué crees? ¿Que cuando sufría o cuando sufro dejé de buscar responsables? ¿Qué va? Convertí a mis líderes en los responsables de mi sufrimiento en alguna ocasión. Mi pastor es el culpable de que yo esté así. La mujer que me has dado. La mujer que me has dado es la responsable, que está todo el día hablando con serpientes. Son ideas. Son distorsiones del pensamiento que te vienen en esa época de rabia, de dolor, de amargura. ¿Qué más ideas tenía Job? Fíjate, versículo 4, 5, 6 y 7. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que estés ahí, inquiriendo, queriendo saber mi iniquidad, las cosas más ocultas que hay en mí, que busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. ¿Qué está queriendo decir Job con estas palabras? ¿Cuáles son las ideas que maneja Job? ¿Sabe lo que cree Job? Que Dios es injusto con él. Que Dios es un abusivo, que está en una posición privilegiada, no es un hombre como nosotros, conoce todas las cosas a diferencia de nosotros, tiene la capacidad de ver en las profundidades más inhóspitas, nosotros no, y aún así tiene la actitud de usar esa posición privilegiada para abusar de Job y buscar pecadillos ocultos para poder castigarle. Así es como ve Job a Dios. Es un abusivo, es como un poli que porque tiene placa usa esa
posición para maltratar a las personas que están en la calle. Es como un profesor que, porque tiene esa posición de autoridad, está todo el día sometiendo a sus alumnos de mala manera. Es como un jefe que porque tiene el dinero y tiene los recursos y como sabe que yo necesito el trabajo, va a abusar de mí, me va a echar más horas de las necesarias y lo va a hacer para que yo me queje, para que yo me sienta mal y que pida la cuenta. Así es como ve Job a Dios. Y eso es algo que también hace el sufrimiento. Te hace pensar que Dios te ha tratado mal, que la vida está siendo injusta contigo, que te están exigiendo, Dios, la vida, más cosas de las razonables. Job dice, bueno, a ver, yo no soy malvado. Yo intento todos los días estar a cuentas con Dios, pero hombre, soy humano. Y si me quiere encontrar algún error, me lo va a encontrar. Por eso, ¿qué sentido tiene? Es que es injusto, no se me está dando un trato adecuado. Esa es la idea que tiene Job. Más ideas que tiene Job en este proceso de duelo mientras está expresando. Versículo 8, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Qué está revelándonos estos versículos de Job? ¿Qué ideas está manejando Dios? ¿Qué ideas? Pues él está creyendo que sí, que Dios, a lo largo de su vida, le ha dado cosas buenas. Le ha dado cosas buenas. Pero cuando evalúa, siente que le ha dado más cosas negativas que buenas. Y empieza a hacer una lista de cosas positivas que Dios le ha dado. Es muy interesante la lista. Usa la imagen de un escultor, de un alfarero, para representar esta lista de cosas positivas que Dios ha hecho con él. Dice, Dios ha sido como un alfarero que coge el barro con todo el cariño, con toda la dedicación, pone sus manos en ese barro, le da forma. Estuvo en la concepción de mi vida, estuvo cuando mi padre y mi madre tuvieron esa relación íntima y estuvo cuidadosamente trabajando con ese proceso, estuvo en la etapa embrionaria, él se dio cuenta de que yo iba a ser formado, él estuvo formándome allí, estuvo pensando en mi género, estuvo pensando en los huesos que iba a tener, estuvo pensando en los tendones, en los nervios, en los músculos, en la piel, estuvo en la etapa del embarazo, en el vientre de mi madre, estuvo conmigo, estuvo en mi nacimiento, me dio la vida y dice que también le dio su cuidado y su misericordia. Está describiendo cosas buenas que Dios hizo por él, pero en ese estado de sufrimiento, de rabia, de indignación, todo eso lo tiene por basura. Todo eso lo menosprecia, lo minimiza, porque está muy enfocado en todo lo negativo que está viviendo. ¿Y qué es lo que dice? Dice, sí, si tú me has hecho cosas muy buenas, pero empieza a magnificar lo negativo y dice, me has dado cosas buenas, pero es que luego me las has hecho pagar, ¿eh? Me has formado como el barro, pero luego me has despedazado como el polvo. ¿Me diste forma? Sí, pero es que luego me vienes y me deshaces. Me tratas, dice, como un quesero. Y aleja la imagen del alfarero de su mente y incorpora la del quesero. Se queda con la imagen del quesero que es menos delicado que el alfarero. ¿Sabéis cómo hace un quesero el queso? No sé cuántos lo han hecho alguna vez en casa, pero es un proceso interesante. Tú coges un cazo, lo llenas de leche, le metes calor, lo calientas y antes de que hierva le echas una tacita de vinagre, que es una mezcla un poco rara, ¿verdad? O a veces hay una gente que le echa limón, y ese contacto del vinagre o el limón con la leche que está a punto de cocer provoca una ruptura, una fractura en la leche. La parte sólida se va a un lado, la parte líquida se queda en el otro, que es lo que se llama el suero. ¿Y qué hace el quesero? Coge con un cazo la parte sólida y la pone en un escurridor con un trapo de tela y coloca allí la parte sólida. Y siempre todavía queda algo de líquido en la parte sólida. ¿Cómo la eliminas? Después del calor hay que dar unos cuantos golpes
hay que cerrar bien ese paño de tela, estrujarlo, exprimirlo, para que salga el líquido. Es un proceso doloroso, es un proceso realmente de presión, de quebrantamiento, y sigues ahí hasta que te cerciores de que ya no hay nada de líquido. Y luego, ¿qué haces con esa parte sólida que ha quedado de la leche? La metes en un molde. No es él. Es él. Y al frigorífico. Del calor más extremo al frío. Son tratamientos extremos. Y eso es lo que ve Job. Dice, este sufrimiento le lleva a pensar que es más víctima que dichoso. Y sí, Dios es alfarero. Dios estuvo ahí en mi concepción, estuvo en mi etapa embrionaria, estuvo en el vientre de mi madre, estuvo en el nacimiento, me dio huesos, tendones, nervios, me dio todo eso. Pero es que es un lechero. Es que me ha metido en el fuego. Es que algo de mí lo ha ido quitando. Hay una parte de mí que me ha quitado. Y luego encima ha seguido ahí quebrantándome y pasándome por el máximo dolor. Soy más víctima que dichoso, dice Job en medio de su etapa de duelo. ¿Qué más cosas? Fijaros, versículo 13, 14, 15, 16, 17. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Yo sé que están en tu mente. Fíjate lo que Job ahora pasa una fase en la que dice, a mí no me engañas. Yo estoy en posición de la verdad. Yo sé a ciencia cierta lo que pasa por tu mente, Dios. Yo sé lo que pasa por tu corazón. Yo sé cuáles son tus verdaderas intenciones. Lo tienes ahí en la mente, Dios, ¿eh? Fíjate, qué atrevimiento. Esa es una oración que está haciendo Job. ¿Y qué es lo que tiene Dios en mente? ¿Cuáles son las intenciones de Dios? Versículo 14. Si pequé, tú estabas ahí, vigilándome de cerca. Y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Yo sé lo que tienes ahí, Señor. Yo lo sé, lo tengo clarísimo. Sé lo que tú estás pensando, sé las intenciones que tienes contra mí. Me quieres aniquilar. Versículo 16. Si alzo un poquito mi cabeza, ahí apareces tú. ¿En forma de qué? De león. El león suele ser un sinónimo del enemigo, ¿verdad? También de Jesús en su segunda venida. Pero él aquí lo está hablando como si fuera un enemigo que está buscando alrededor de Job para devorarle. Es que no me dejan ni respirar, Dios. Si yo sé lo que quieres. Me quieres hacer la vida imposible, me quieres destruir, me quieres machacar. Estás esperando a que cometa el más mínimo error y en cuanto tuerza la esquina y estás como un león para abalanzarte sobre mí. Y luego dice, vuelves a hacer en mí maravillas. ¿Sabes lo que significa eso? Que vuelves a hacerme sentir que tú eres el superior, que tú eres el que mandas aquí. Te interesa mucho mostrar que tú eres el jefazo. Y renuevas contra mí tus pruebas. Me atacas sin cesar, dice Job. Eso es lo que hay en tu mente, Dios. Yo lo sé muy bien. Y aumentas conmigo tu furor, tu ira, como tropas de relevo. Es decir, tú envías incluso gente para que me hagan daño, para que expresen tu ira contra mí. Y si se cansaran esas tropas que envías, no te preocupes, que tú tienes otras tropas que van a relevar a estas. No me deja, yo sé que quieres destruirme, yo sé, lo tengo claro. Y Job en esta etapa se afianza en que su versión de los hechos, su percepción de la realidad es la correcta. Y sabe que sabe lo que hay detrás de Dios. ¿Qué más hay? Y con esto terminamos. Versículo 18 al 22. ¿Por qué me sacaste de la matriz? ¿Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto? ¿Sería como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura? ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco, antes de que vaya para no volver a la tierra de tinieblas, de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y en el lugar en el que la luz más brillante es como densas tinieblas.
Así que lo último que expresa en su oración de queja Job, ¿sabes qué es? Que él tiene claro cómo va a acabar todo. Él tiene claro cómo va a acabar todo. Se cree capaz de predecir el futuro y de saber lo que va a acontecer en los próximos minutos. Y él dice, Dios ha decidido poner fin a mi vida. Yo sé que me quedan 2 días. Y le pide, oye, dame un poquito de respiro antes de llevarme a la sepultura. Ya que has decidido matarme, ya que has decidido morderme y devorarme como un león, ya que has puesto personas que son como ejércitos para destruirme, dame un poquito de respiro, porque es que no descanso ni de día ni de noche. Si yo sé que ya has pensado quitarme del medio, pero porfa, dame un poquito de respiro. Pero fíjate, no solamente cree que va a morir, sino la visión catastrófica que tiene aquí Job en medio del dolor va más allá. Sabe que va a morir y ya ha asumido cuál va a ser su destino eterno. Va a ser la condenación eterna. No va a ser el cielo. Lo ha asumido. Fíjate cómo describe el lugar al que él cree que va a ir. Una serie de términos interesantes. Tierra de oscuridad, tierra de tinieblas, tierra de sombra de muerte, tierra lóbrega, un lugar sin orden, sin ley, donde no hay luz. La zona más luminosa en ese lugar es como densas tinieblas. Está describiendo el infierno. Así que Job, en su dolor, está creyendo con toda la seguridad del mundo que va a morir y va a ser condenado eternamente, que no hay remedio para él. Y hasta ahí llega la queja de Job. Y como digo, hay muchos capítulos que siguen expresando lo que piensa, lo que siente Job en medio de esta etapa. Pero ¿sabes qué? Desde el capítulo 38 al 42, se acaba el discurso de Job, se acaba el discurso de cualquier hombre y empieza el discurso de Dios. Empieza la respuesta de Dios. No voy a entrar en eso porque vamos a verlo en otra sesión más adelante, pero déjame decirte cuál fue la reacción de Job después de que Dios respondiera ante sus oraciones. Porque ¿saben lo que dice la Biblia? Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. O sea, esto es una regla, es una ley. Ora a Dios que va a abrir respuesta. Puede que tarde más de lo que tú quieras, pero si tú oras a Dios en medio de tu valle de sombra de muerte, en medio de tu etapa de duelo, no te preocupes que Dios va a traer alguna respuesta a tu vida. Dios va a aparecer. Y lo hizo con Job, y fíjate la reacción de Job al discurso de Dios, que como digo, ya lo veremos más tranquilamente, pero quiero solamente enfocarme en la respuesta, la reacción del discurso al discurso de Dios, de Job, porque es como si un fogonazo de luz pues hubiera despejado esos horizontes de oscuridad que había en el alma de Job. Y fíjate las palabras de Job, capítulo 40, versículo 3, 4 y 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces hablé. Y Job, 3 y 4. Mas no volveré a hablar. Capítulo 42, versículos 1, 2 y 3. Otra reacción de Job ante otro discurso de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Qué impresionante. Job se da cuenta de los errores que había cometido a la hora de procesar sus pérdidas, los errores que había cometido a la hora de procesar las circunstancias que le había tocado vivir. Y comienza a avanzar desde la etapa de la culpabilidad, la ira, la tristeza, la decepción. Comienza a avanzar a 2 etapas muy interesantes, 2 etapas que revelan estas palabras. La primera es la etapa de la aceptación. Y aquí Job se da cuenta de que él es un ser limitado. Fíjate lo que dice. He aquí que yo soy vil. He aquí que yo hablaba cosas que no entendía. He vivido una experiencia personal
y he adquirido una serie de pensamientos distorsionados y he definido mi realidad de una manera equivocada porque soy vil, porque soy limitado. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Mis palabras no son razonables. Se da cuenta él. Acepta sus limitaciones. Acepta que como ser humano, en medio del dolor, lo que creía que era una realidad no lo es. Y esto me lleva a recordar una parábola de origen indio, ¿no? Seguro que la habéis escuchado, pero vale la pena volverla a recordar. Hay una imagen ahí que me gustaría que la pusierais, y es una parábola que habla de un pueblo en la India donde había 6 ciegos, 6 invidentes, que escucharon que habían traído un nuevo animal llamado elefante al pueblo. Y ellos querían saber cómo era ese nuevo animal llamado elefante. Y fueron los 3 invidentes, ayudados por otros, para poder definir cómo era ese nuevo animal. Y uno de los invidentes se puso en la parte de la trompa del elefante, empezó a tocar su trompa y dijo, ya sé, el elefante es como una serpiente. Otro de los invidentes, al tocar al elefante, cogió la oreja y dijo, ya sé cómo es un elefante, es como un abanico. Otro de los invidentes se aferró a la pierna del elefante y dijo, ya sé cómo es el elefante, es como un tronco de un árbol. Otro directamente tocó la panza, la tripa del elefante y dijo, ya sé cómo es un elefante, es como un muro de ladrillos, fuertísimo. Otro cogió la parte trasera, la cola, y dijo, ya sé cómo es un elefante, es como una liana, es como una cuerda. Y otro cogió el colmillo del elefante y dijo, ya sé cómo es un elefante. Es como una lanza de guerra. ¿Y cuál es la moraleja de esta fábula? Pues que normalmente los seres humanos opinamos en base a nuestra experiencia personal, y porque es nuestra experiencia personal, creemos que esa es la verdad, la única verdad, la realidad total y general de nuestra vida. Y esta parábola y también el ejemplo de Job nos enseñan que tu experiencia personal te puede dar una información imprecisa, inexacta de la realidad. Que no deberías sacar conclusiones de tus experiencias personales. Necesitas algo más que tus experiencias personales. Job se da cuenta y dice, nunca más voy a hablar. Seré más prudente a la hora de sacar conclusiones. Seré más prudente, más humilde. Entenderé que mi punto de vista no siempre es el correcto. Acepto que soy limitado. Acepto que no tengo la capacidad de ver todo el cuadro completo, que soy como uno de esos invidentes, que está totalmente limitado. Acepto que me falta información. Acepto que no lo puedo entender todo. Acepto que no puedo sacar buenas conclusiones por mí mismo. Y en cuanto empezó Job a pasar a esa fase, la de la aceptación, Job empezó a encontrarse mucho mejor. No tenía todas las respuestas, no tenía ni una respuesta, pero él se empezó a sentir tan bien que, fíjate, antes de que Dios le restaure y le haga bienaventurado, le vemos a Job preocupándose por los demás, preocupándose por las necesidades de otros. Es un buen síntoma. Antes de que Job le restaurara ya había orado, estaba orando por sus amigos, los que le estaban persiguiendo y los que le estaban acusando de irreverente. Y eso habla de que Job estaba superando su etapa de ira, de decepción, de tristeza, y estaba empezando a entrar en una nueva etapa por aceptar que él es un ser limitado. Pero mira, otra cosa que descubrió Job y que se revela en sus respuestas. Otra etapa, la de la aceptación la segunda, la del aprendizaje. Hubo también 2 cosas importantes que aprendió Job en medio de su duelo, y la primera es que la idea que él tenía de Dios no era la adecuada. Dice el versículo 2 del capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esta es una imagen nueva de Dios para Job. Es una imagen renovada, ya no le ve como un enemigo, sino que se da cuenta y dice, ahora yo conozco que tú no eres mi enemigo, eres mi verdadero amigo, que tú me has amado todo este tiempo, me has acompañado.
Ahora sí sé que tú todo lo puedes, que tú siempre has estado ahí conmigo, que no estoy solo. Ahora lo entiendo. ¿Habéis visto esa imagen famosa también, en la que aparecen dos huellas por la arena de una playa, ¿sí? Y que cuenta la historia de un joven que estaba orando a Dios, manifestando en una etapa de duelo su malestar, porque había tenido una visión de su vida y había visto que en las etapas gloriosas, en las etapas bendecidas de su vida, había dos pares de huellas en el suelo, pero en las etapas más estresantes, más difíciles, más adversas, él en su visión había visto solo un par de huellas sobre la arena. Y claro, dijo, esto me encaja con cómo yo me he sentido abandonado, me he sentido solo, me he sentido que Dios ha sido mi enemigo en esa etapa, que se ha despreocupado de mí. Y la historia cuenta que Dios le habló a este joven y le dijo, ¿sabes por qué en las etapas más difíciles de tu vida hay solo un par de huellas en el suelo? Porque son mis huellas, porque yo te tenía en mis brazos en esa etapa. Ahora conozco que tú todo lo puedes, Señor. Ahora conozco que tú no eres injusto, que eres inmensamente sabio, que eres más sabio que todo lo humano. Ahora me doy cuenta de que tú me has dado más que lo que me has quitado. Ahora me doy cuenta de que no quieres mi destrucción, que quieres mi edificación. Ahora me doy cuenta, tiene una revelación de Dios más adecuada. ¿Y sabes otra cosa que aprendió Job a raíz de su confesión en estos versículos? Que es más sabio enfocarse en las promesas de Dios que en responder los porqués. ¿Sabes? Una de las cosas que uno ve en los capítulos donde Job se está quejando y lamentando con Dios, ¿sabes lo que uno ve? Que Dios no está orando, Dios sáname, Dios devuélveme a mis hijos, Dios libera a mi mujer, que está endemoniada, Dios que caiga fuego para consumir a mis amigos, los que decían ser amigos. No vemos a Job orar por esas cosas. ¿Saben la oración más recurrente de Job? Y lo que más le perturba, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me has llevado a esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en este punto, ¿sabes? A Job ya no le importa tanto las respuestas a por qué sufro tanto siendo justo. Se da cuenta de que las respuestas no van a traer la paz. No van a traer la paz. Imagínate que te has roto un tobillo. No sé qué me habrá pasado. ¿Será tibia? ¿Será peroné? ¿Qué será? No lo sé. Estás sufriendo. ¿Por qué me he roto ahora esto? Y llegas al médico, te hace una radiografía y te dicen lo que te pasa. Es tibia y peroné. ¿Alivia algo tu dolor? ¿Alivia algo tu dolor? ¿Te da paz saber que sí, que ya sé lo que me he roto? ¿Son las respuestas lo que te da la paz? ¿A qué no? Son las promesas. No te preocupes, no va a hacer falta operar, vas a salir bien en el futuro. Son las promesas las que nos hacen levantarnos en la etapa del duelo, no las explicaciones de Dios. Vivimos por las promesas de Dios, no por explicaciones. Y déjame adelantarte algo. Dios nos responde a Job. Dios nos responde a Job. No responde a Job Dios. No le da ni una respuesta a los porqués. Simplemente le hace consciente de su presencia, le recuerda quién es y eso es suficiente. Y Job dice, todo lo que tú haces es correcto, es perfecto. Y yo acepto por la fe de que tú todo lo puedes. Y eso le lleva al nivel de liberación a Job, a salir de la etapa del duelo. No hay otra forma más increíble de salir del duelo, sino es aferrándote a Dios, aferrándote a sus promesas. Así que, hermanos, muchos hombres y mujeres de fe experimentaron la etapa del duelo. Job, pero hubo muchos. Elías, Moisés, David, Noemí, gente que sufrió enormes pérdidas. Y también tuvieron que lidiar con la culpa, con la ira, con la decepción, con la depresión, con la tristeza. Personas que aparentemente fueron irreverentes, expresando sus pensamientos y sus emociones a Dios de una manera honesta y abierta.
Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice que Dios no se sorprende por ello. A Dios le gusta que nos expresemos con Él. Es un síntoma de fe, es un síntoma de querer tener cercanía con Él. Así que no te preocupes decir, como dijo David en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo te olvidarás para siempre de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vamos, Dios, ¿estás dormido o qué? Tirsa nos decía al principio que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No se duerme el que te guarda. Es verdad, pero David aquí parece que ese salmo no se lo había leído. O aún no lo había escrito o lo había olvidado. Porque es una etapa natural del ser humano. Pero ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú lo has visto a Jesús en el huerto de Getsemaní? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Si puede ser que pase de mí esta copa, porque no entiendo por qué tengo que beber esta copa. Si puede ser 1, 2 y 3 veces, echándole un pulso al Padre, ¿puedes pasar de mí esta copa? Porque estoy sufriendo. Mira las gotas de sangre que me están cayendo. Y no es una metáfora, es literal. Y va allí a la cruz. Ahora en Semana Santa hablaremos del camino de la cruz. Va a ser increíble ver lo que tuvo que pasar Jesús en esas últimas jornadas. Y en la cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Sí, dilo en arameo, pero Jesús, es que allí había gente que entendía el arameo. Y sabemos lo que estabas diciendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús, elevando un clamor, un lamento. Suena a queja, ¿no? Es Jesús diciendo, ¿por qué me has desamparado? No lo entiendo. ¿Qué he hecho yo? Es la parte humana de Jesús, identificándose con nuestros dolores, con nuestras decepciones. Y por eso Dios dice, ven, cuéntamelo todo, sin pelos en la lengua, sin ser considerado ni políticamente correcto. Ven, cuéntamelo todo, porque mientras me lo cuentes y cuando te escuches hablar, vas a encontrar revelación en tu vida. Vas a saber lo equivocado que estás y el apoyo tan grande que tienes. Ven, cuéntamelo todo. Suelta tu ira, suelta tu amargura, suelta tu resentimiento. Y mientras lo haces, yo te voy a recordar cuánto te amo y lo que fui capaz de hacer para salvarte a ti. Ven, cuéntamelo. Y cuando hablas, Dios empieza a trabajar con tu corazón y cambia tu lenguaje, cambia tu oración y terminas diciendo, en ti confiaré, Jesucristo, gracias porque tú me has hecho conocer la verdad y el que conoce la verdad en ti soy libre. Así que no tengas miedo a contarle esas cosas a Dios porque Él va a trabajar con tus ideas, va a trabajar con tus emociones, te va a hacer consciente y te va a llevar a conectarte con Jesús para encontrar la libertad de esas emociones tan tóxicas, de esos pensamientos tan distorsionados. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y terminamos orando. Si alguien me puede acompañar. Y quiero que cerremos nuestros ojos y que podamos tener un momento de reflexión. El dolor, como venimos diciendo, el sufrimiento, es algo que queremos evitar a toda costa. La muerte, todo ese tipo de experiencias negativas para el ser humano es algo que queremos mantener lejos. Pero, ¿sabes? Salomón dijo que el corazón de los sabios está en la casa del luto. Los sabios no rehúyen el dolor, no rehúyen el sufrimiento. No actúan correctamente ante él, sino que lo analizan, lo experimentan y tratan con él. El dolor puede ser un maestro para nuestras vidas. El sufrimiento puede llevarnos a un estado en el que nuestros ojos puedan ver que necesitamos un Salvador. El sufrimiento y el dolor pueden hacernos ver a Jesús como ese Salvador que está vivo, que está ahí, rogando al Padre por nosotros,
que está a nuestro lado, que nunca nos deja solos. El bienestar muchas veces nos ciega y nos impide ver quién es Jesús y lo que está dispuesto a hacer. Y por eso Dios, que es más sabio que los hombres, permite experiencias dolorosas porque quiere librarnos del error. Y yo no sé si aquí hay alguien que nunca antes haya podido ver a Jesús como su Salvador, que nunca antes haya tomado la decisión de seguirle. Si aquí hay alguien que hoy quiere acercarse a Jesús, como lo hizo Job en medio del sufrimiento, el dolor, para obtener las certezas que le van a ayudar a salir de ese túnel. Si aquí hay alguien que está en ese lugar, te voy a pedir que levantes tu mano allí donde te encuentras. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien aquí que quiera hacerlo, levanta tu mano allí donde te encuentras. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Y arriba igual, si hay alguien, levantad vuestra mano. Y si no, al finalizar, por favor, la reunión, aquí a mi mano izquierda va a haber un grupo de personas que os van a hacer entrega de una Biblia, van a orar por vosotros para que podáis tener esta experiencia liberadora de la que hemos estado hablando hoy, la experiencia de conocer a Jesús y conocer la verdad acerca de Él y la verdad acerca de ti mismo. Esa verdad es la que nos libera de la ira, del enojo, de la frustración, de la amargura, del resentimiento. Y necesitamos esa libertad. Y al resto vamos a orar para que el Señor nos ayude a transitar la etapa del duelo de una manera correcta, de una manera adecuada, de una manera que nos lleve a la aceptación y al aprendizaje. Señor, ayúdanos, Dios, porque sabemos que no vamos a poder evitar el dolor y el sufrimiento en este lugar, en la tierra. Sabemos que tú vas a permitir ese tipo de experiencias, pero sabemos que si pasamos la etapa del duelo de tu mano, vamos a poder salir más plenos, más completos, más esperanzados. Sabemos que en ti podemos volver a levantarnos y dar un fruto mayor en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a los que estén pasando por la etapa del duelo a aferrarse a ti como nunca antes, Señor. A expresar su malestar, a expresar sus emociones más negativas, pero a apropiarse también, ayúdales a apropiarse de esas revelaciones que necesitan para seguir adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todopoderoso.